Y estamos nuevamente en una nueva entrega de proyectos independientes. En este caso me está acompañando aquí mediante el audio el señor Miguel Ángel Espinosa, el autor de la recientemente terminada campaña de crowdfunding de Nahual, un juego de fantasía urbana mexicana sería la presentación correcta. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas. Sí, sí, pues es un poco el título que hemos estado manejando. Gracias por la invitación. Te agradecemos a vos por haberte pasado acá por el canal. Y bueno, para poder empezar un poco, lo primero que me gustaría eh, preguntarte, me gustaría darte el pie para que te presentes. ¿Quién es Miguel Ángel Espinosa en este caso, para la gente que pudiera no conocerte a vos o no pudiera conocer el proyecto de Nahual y tu trabajo? Claro que sí. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Espinosa, soy mexicano. Estoy empezando con mi primer proyecto de diseño de rol, de juego. Y he trabajado anteriormente como maquetador. He trabajado con varios proyectos con Magpie Games, algunas cosas para Seven Sea de John Wick Presents y algunos otros editoriales independientes. Y pues desde hace rato ya he estado trabajando con el proyecto de Nahual, y que es mi primer proyecto así ya eh, a fondo. Claro, siempre empiezas como diseñador a hacer una que otra house rule y una que otra cosita así pequeña, pero ya así como que proyecto en forma, este es el primero. Y ya tengo ya añitos queriéndolo sacar y dije, bueno, este año tiene que ser, este año tengo que sacar el Kickstarter y a como de lugar. Y vos como jugador o como máster, ¿cómo te iniciaste en el mundo de rol, en el hobby? Sí, bueno, como yo creo que la mayoría, bueno, buena parte de los que jugamos este hobby, inicié con Dungeons and Dragons en los noventas, por allí del 95 más o menos. Empecé yo a jugar con segunda edición. Este, Jugué durante muchos años, un periodo muy largo, entró tercera y seguí también jugando, luego después Vampiro, La Mascarada y pues todos los hits de los noventas, ¿no? Y luego ya después tuve un pequeño break, un pequeño hueco ahí donde por cuestiones de trabajo y todo me mudé de ciudad y ya fue un poquito más complicado jugar. Pero ahora hace recientes años regresé y también hace recientes años descubrí la cuestión esta de los juegos independientes, ¿no? Que fue lo que también me animó un poco a echarme clavado de ponerme yo a diseñar. Y el salto, el paso ese de jugador o de máster de rol a creador de contenido, ¿cómo es que fue? ¿Cómo fue tu llegada como maquetador, en este caso me decías al principio, a esto del A la contexto industria. de crear material para rol y demás? Sí, bueno, como comentaba, pues uno empieza siempre un poquito haciendo pininos con sus propias mesas, ¿no? Bien, lo dice Adam Koebel, lo ha mencionado en varias ocasiones en su Adam Koebel, el autor de Dungeon World, coautor de Dungeon World, eh, streamer también muy, muy conocido en el medio. Él lo ha mencionado mucho de que dice cuando un GM, cuando un máster empieza a hacer reglas caseras para su juego, ya es un diseñador. Entonces, claro, pues hay un gran espectro, ¿no? Entre el que está haciendo reglas para su propia mesa y el que ya se sienta a hacer un trabajo para publicar. Pero sí recuerdo que desde aquella época, en los noventas, sobre todo porque acá en mi ciudad era muy complicado conseguir los libros. En aquel entonces no había el internet todavía como lo tenemos ahorita. Amazon todavía no te vendía los libros en línea, o sea, era
toda una odisea poder conseguir un libro. Yo vivo en el norte de México, entonces tuve una ocasión, una oportunidad de viajar a Ciudad de México y ahí aproveché y pesqué lo que pude. Entonces, como realmente estábamos faltos de material, pues mucho lo tenemos que inventar nosotros, ¿no? Entonces yo creo que ahí empieza un poquito esa cuestión y yo creo que los que también hacen eso pueden también considerar que ya están como que empezando, ¿no? Con pininos a tratar de hacer algo eh, de diseño, o sea, pues ya están haciendo algo de diseño. Claro, Pero la decisión así de decir, voy a hacer un libro, quiero hacer un juego completo, este, sí, ya fue muy posteriormente, por ahí de los, yo creo que por ahí del 2005, 6 más o menos, que quiero hacer un libro sobre esto, que es justamente el tema de Nahual, y que está basado en novelas gráficas de un artista mexicano llamado Edgar Clement. Cuando leí esos cómics, esa novela gráfica, su primera novela gráfica, Operación Bolívar, me, me sorprendió mucho, me impactó mucho y obviamente pues, yo ya tenía años jugando rol. Este, y fue así como una especie de epifanía de decir, es que esto está genial como para una ambientación de juego de rol, ¿no? Y yo creo que ahí fue como que el momento así el parteaguas de decir, sí, aunque no tengo ni idea cómo lo voy a hacer, pero sí quiero hacer un claro, juego. tu punto de quiebre para poder iniciar con el proyecto. Así es. Y como referencia, bueno, vos nos decías que tenías los cómics propios de lo que es la ambientación de donde nace Nahual. ¿Cuáles serían las obras o los autores que a vos te inspiraron en esta faceta de creador, aparte de, bueno, lo que fue el cómic? Ah, claro. La versión un poquito más o menos, un poquito larga de la historia sería que cuando tomé esta decisión, en ese entonces tenía poco de haber salido, bueno, no tampoco, ya tenía relativamente algo de años de haber salido tercera y estaba en su auge la licencia de juego abierto, OGL de D20, del sistema de estaba en su apogeo y todo el mundo sacaba cosas en D20 y todo. Entonces, cuando traté de ver por dónde atacar el problema o la idea, fue así como que de mis primeras opciones y también fue de las primeras que luego deseché, porque no sentía yo que hubiera iba a estar la cosa muy forzada, sentí yo. O sea, iba a ser como tratar de a fuerzas meter un tipo de historias que no van muy bien o no concuerdan muy bien con el tipo de sistema que es de 20, que es más como de aventura y más de épica, pues más dungeons, tienes tus niveles y las ratas, toda esa cuestión, ¿no? No me imaginaba yo siendo un personaje de las historias de Clement siendo un Nahual nivel 18 y empezaste siendo nivel 1, ¿no? O sea, luego sentí que allí había algo que no conectaba. Entonces, seguí yo con la idea del proyecto todavía, pasaron varios años y estaba yo poco a poco en mis horas libres, tratando, lo que intenté después fue tratar de hacer mi propio sistema. Este, igual también mi horizonte en aquel entonces era muy pequeño en cuanto a diversidad de sistemas de juego y todo. Y afortunadamente por ahí del 2012, 2013, me topo con Apocalypse World. Y fue una segunda epifanía que tuve también. La primera fue cuando leí el cómic de Edgar Clement y la segunda fue cuando leí Apocalypse World. Claro, que para la gente que recién se esté enterando de esto, Nahual funciona a través del motor de Power by Apocalypse. Así es. Y al ver cómo funciona Apocalypse World y sus derivados, World, pues, ahorita ya hay una buena, una muy considerable cantidad de juegos, vi cómo se enfoca mucho en la narrativa, vi cómo, porque otro problema que yo sentía que tenía al trabajar era que Clement también a su vez, él seguía trabajando con sus cómics, entonces
muchas cosas tenían que estar abiertas, no pueden estar así como que es sobre piedra, ¿no? Y el sistema de Poker Sport es como muy generoso en ese sentido, muy abierto, le deja a los jugadores que ellos contribuyan mucho con la narración. Entonces, siento que eso me dio esa libertad y, y fue cuando me decidí de irme por ahí. Entonces, descubriendo eso, pues empecé a devorar material de Apocalypse World, Powered by the Apocalypse. Empecé a buscar. Hay una conferencia muy interesante que da Vincent Baker, el coautor de Apocalypse World, junto con su esposa Megay. Hay una conferencia muy interesante que dio en Finlandia, en una convención de allá, está en YouTube, la pueden encontrar. De cómo él concibe los juegos de rol y cómo él trabaja para diseñar un juego y todo este rollo. Y pues bueno, ya de ahí fue después también ver el trabajo de Adam Kobold con Dungeon World, Adam Kobold y La Torre. Y pues por ahí ya fui yéndome más por esa línea dependiente, ¿no? De juegos, de esta nueva ola de juegos, mucha gente que viene de este movimiento que se inició ya hace algunos años, y fue como fui ya pues escarbando y conociendo mucho más, también bastante de los juegos que ha publicado Magpie, Urban Shadows de Mark Stillman y Medeiros, Epilion de Marisa Kelly. Pues, básicamente, cuando decidí hacerlo Powered by Apocalypse, obviamente, pues lo que hice fue enfocarme mucho en investigar sobre juegos Powered by Apocalypse, ¿no? Y ver el trabajo que estos autores estaban haciendo, ¿no? Otro de la que puedo mencionar como influencia, diría yo, es la comunidad de The Gauntlet. Es una comunidad, de hecho es internacional, inició en Estados Unidos, pero ahorita tiene miembros en Australia, en Europa, incluso en Sudamérica también. Y es una comunidad muy generosa en cuanto a que tú puedes ir y comentarles y mostrar tu trabajo en progreso y te ayudan con retroalimentación, les encantan los juegos de narrativos, entonces yo creo que ellos también los podría yo como mencionar así como influencia, aparte de los autores que he mencionado. Y vos previamente nos contabas que bueno habías trabajado en maquetación. Dentro de los proyectos en los que habías podido trabajar previamente a lanzarte de lleno con Nahual a la creación y al nacimiento del juego. eh, ¿Por qué proyectos pasaste y cuáles dirías que a vos te marcaron dentro de tu faceta como creador de contenido? Bueno, empecé así con proyectos pequeños y poco a poco me fueron dando un poquito más, más y más como que proyectos más grandes, pues. O sea, al principio, por ejemplo, fue nada más hacer que algún templete para las aventuras de Seven Sea. Hice un par de logos también para Seven Sea. Este, y ya ahorita ya la mayoría de mi trabajo que hago de maquetación lo hago para Magpie Games. Y más que el trabajo en sí de maquetación, yo creo que lo que me ha dado ese trabajar con ellos aunque esté haciendo la cuestión gráfica, ¿no? En el área de diseño gráfico con la maquetación y algunos logotipos y todo eso, ha sido este contacto más directo. O sea, trabajar con ellos me dio la oportunidad de tener un contacto mucho más directo. Por ejemplo, otro de las personas que también me ha influenciado mucho es Brendan Conway, que él es el autor de Masks, del juego de Masks. Y ya en una situación ya con la que estoy trabajando con ellos en cuestión así de diseño, de maquetación y todo ese rollo, yo ya tengo un contacto al día con ellos. Haz de cuenta que es como si estuviera con ellos en una oficina, aunque la oficina sea virtual, ¿no? Pero está ese contacto día a día, todos los días, es saludarnos en la mañana y platicar de cuestiones así varias y pues, obviamente ver lo del trabajo, pero de repente también sale alguna pregunta que tengo duda que a lo mejor yo tenía de Nahual y todo ese rollo. Este,
y yo creo que ha sido más bien eso, no tanto que el trabajo de maquetación haya impactado en mi trabajo de diseño de juego, sino que esa proximidad, esa cercanía con ellos es lo que me ha permitido crecer realmente como diseñador, porque me han sido también muy generosos conmigo. Este, Mark Díaz Truman es también así como que de los que me ha impulsado un montón y me ha asesorado muchísimo, me asesoró muchísimo con la campaña de Kickstarter. Entonces, yo creo que ese punto de encuentro es el que me ha ayudado como que a tener toda esta retroalimentación en cuanto a trabajo de diseño de sistemas, ¿no? De juego. Y vos desde que iniciaste el crowdfunding y iniciaste con todo este proceso de mostrar Nahual a la gente, ¿has recibido consultas o pedidos de consejos de otros creadores como referente? Ha habido no mucho, sí ha habido algunas gentes que me han, algunas personas que ya tenía yo conocidas que me empezaron también así como que a preguntar, oye, ¿cómo lo hiciste aquí con el Kickstarter? Y cómo calculaste estos números o cómo consideraste estas cuestiones y así. Pero hasta ahorita ha sido mínimo, diría yo, o sea, también hubo alguien que me contactó como alguien de México también que estaba como queriendo hacer un juego su juego es de cartas, entonces fue así un poquito de platicar que mira, pues esto es lo que estoy haciendo, quiero lanzar mi Kickstarter y pues fue el también decir pues, lo que necesites, ¿no? Cualquier duda que tengas aquí te puedo apoyar. Hay otro muchacho también diseñador mexicano que está arrancando. En la web se pone como Alastor Guzmán. Él tuvo también la oportunidad este año de 2018, de ir a Metatopia, a la convención en Estados Unidos de diseñadores. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado, el 2017. Y ahí platicamos también un poquito, mm, pero no ha sido así como que mucha gente que se me ha acercado. Bueno, si los que están escuchando tienen preguntas o algo con gusto, o sea, entre más, soy de la idea de que entre más diseñadores latinos salgamos allá afuera, mejor. Perfecto. Después sí, dejamos en la caja de información algún contacto que puedan tener con Miguel por si quieren hacerle algún tipo de consulta respecto de tanto del juego de él como de lo que es la parte de diseño que bueno los va a poder asistir. Pero ya Claro. pasando un poquitito a lo que es el proyecto, a lo que es Nahual, Ujú. el juego de fantasía urbana mexicana sería en este caso. ¿Cómo resumirías vos, Miguel, qué es Nahual para una persona que no tiene idea, que jamás ha escuchado del juego? ¿Cómo se lo presentarías vos? Eh, Nahual es un juego de rol donde tomas el papel de personaje, tu personaje es un chamán, que ha heredado un cierto don de los antiguos chamanes prehispánicos, eh, que le permite transformarse, ¿no? Es un cambiaformas, invoca a su nahual y este don le permite ver a las criaturas angelicales que deambulan en las ciudades y como es un don que realmente no cuenta con una tradición continua desde aquellos chamanes prehispánicos, porque eh, hubo esa ruptura con aquellas generaciones dada cuando llegan los conquistadores. Lo que atina a ser el chamán moderno o el nahual moderno es cazar esas criaturas que puede ver y que puede tocar, esos ángeles que deambulan en las ciudades y venderlas como diferentes productos. Lo que principalmente venden es la carne, que tiene ciertas propiedades curativas. Este, y pues es el batallar del día a día en un ambiente urbano fantástico en el que no eres,
así como que eh, no eres un pudiente, un personaje pudiente, poderoso, sino que batallas al día a día con tu existencia y con tu negocio que tienes de esta venta de ángeles que cazas, ¿no? Claro, vos, bueno, nos decías recién que está un poco inspirado en lo que es la idea de este cómic que va de la misma temática. Así Eh, es. ¿También lo seleccionaste por una cuestión de la influencia de lo que es la cultura o la mitología propia mexicana o fue simplemente por esta cuestión que elegiste desarrollar el juego con este tópico? La cuestión por la que yo también lo he estado etiquetando o llamando fantasía urbana mexicana es porque justamente, y tiene que ver con esta epifanía que mencionaba al principio, cuando leo el cómic, la primera novela gráfica de Edgar Clement, y me doy cuenta de que eh, combina muy bien estos elementos prehispánicos y europeos que nos conforman como sociedad y como cultura, ¿no? Porque por lo general, cuando se incluyen ciertos temas que mexicanos, entre comillas, en los medios y en el juego de rol, pues se van mucho sobre la cuestión prehispánica, ¿no? Los aztecas, mayas, y en el peor de los casos, esta mezcla que hacen, que hasta nombre tiene el Mayincatec, creo, Mayincastec, algo así le llaman, donde estos autores que simplemente ven desde fuera o desde lejos estas culturas y las mezclan todas en una misma cosa, ¿no? O sea, para ellos mayas, aztecas e incas son lo mismo, ¿no? Entonces lo ponen todo mezclado, todo junto y es lo que hay, como que es lo que se considera fantasía, no sé, mexicana o latinoamericana. Este, pero sin embargo, las historias de Clement mm, hacen esa mezcla, o sea, porque realmente venimos de las culturas prehispánicas y no nada más aztecas, como mencionó, están también los mayas y hay muchísimas más. Este, pero también venimos de los españoles, o sea, somos ya esa mezcla y a la vez no somos ni aztecas ni españoles, ¿no? O sea, entonces la narrativa de Clement en sus historias maneja este conflicto incluso de una manera metafórica los personajes que son aguales cazando estos ángeles, ¿no? Él en su introducción a su cómic pone que cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo, trajeron con ellos a sus dioses, que les pone así entre comillas, ¿no? Que son los ángeles. Y parafraseando la introducción, dice, entre la espada de Cortés y la espada de San Miguel Arcángel no hubo ninguna diferencia, o sea, ambos llegaron a conquistar y ambos llegaron a cortar las raíces, pero ninguna de las dos espadas pudo realmente cortar de tajo en su totalidad, ¿no? Y ahí quedó esta parte de esta raíz. Entonces, para mí al ver eso y al tratar de considerar, de decir, bueno, ¿cómo podemos ser un juego de rol de fantasía mexicana? Este, yo simplemente, pues ahí estaba, ¿no? O sea, en bandeja de plata, ¿no? O sea, aquí está, o sea, esto es una opción, o sea, obviamente no es la única, puede haber muchas otras maneras, pero esta es una que a mí en lo personal me encantó y que, este, se me hace una representación muy interesante de lo que puede ser un juego de rol de fantasía urbana en México, mexicana, ¿no? Porque, pues sí, otras cuestiones que hemos visto en juegos de rol, por ejemplo, mencionaba hace rato Vampiro, pues sí, en Vampiro hay incluso libros sobre México, pero esta cuestión del Sabbath, y siempre acabamos quedando en este papel de lo otro, ¿no? De lo extraño, de lo salvaje, de lo brutal, y siempre como esa otra edad, ¿no? Que mencionaba también mucho el cineasta del Toro. Entonces, esto es
tiene esa mezcla y ese conflicto muy interesante de esta cuestión prehispánica que todavía arrastramos y esta cuestión de Los Ángeles y de esa cuestión cristiana que llegó con los conquistadores que también se mezcló con las culturas nativas, ¿no? Claro, con toda la mitología propia de los habitantes precolombinos de todo lo que es la región de México. Sí, Y en este momento en el que vos ya finalizaste lo que es digamos, la parte más ardua, el trabajo está concluido en un 90%. Ahora les queda lo que es la parte de enviar los libros, los manuales, perdón, y demás. ¿Cómo te sentís vos después de haber visto todo lo que avanzó el proyecto hasta este punto? pues contento y es esa clase de situación, eh, ambivalente donde pues al estar viendo yo la campaña y ver cómo iba avanzando, o sea, y cómo iba brincando eh, las metas, los stretch goals y demás, pues te emociona, ¿no? Obviamente, pues sí, te da felicidad, pero a la vez también me preocupaba decir, es mucho trabajo. Porque sí, o sea, la base, los cimientos, ahí están ya, el Quick Start está ahí, o sea, el juego ya está en su mayoría, la mayoría de sus partes ya están ahí. Hay todavía pues pequeños ajustes que hay que hacer, que quiero yo todavía hacer algo de playtesting, pero buena parte de lo que son stretch goals, son cosas que todavía se tienen que trabajar, ¿no? Entonces, por eso también puse yo esta meta de entrega en noviembre del año que entra. O sea, me puse la meta de hacerlo en un año que espero y no haya retraso en el sentido, pero sí, es esa situación de felicidad con un poquito de decir: "Ay, mm, ¿y ahora cómo le hago?". Y Sí, pero no, o sea, obviamente sí, es un miedo natural, ¿no? Es normal y yo creo que también eso lo ayuda a uno a sentar cabeza, ¿no? A no decir, no hay problema, ya lo tengo todo bajo control y como quiera lo hago, y esa es la actitud que luego después a uno lo sí. mete en problemas y donde pueden empezar a fallar las cosas, ¿no? Entonces mejor ahora sí que hay que acercársele con su debido respeto al trabajo que hay que hacer y, y estar conscientes de que es mucho trabajo. Y bueno, vos recién mencionabas el tema de que cómo fue saltando el crowdfunding y demás, que finalizó en unos $63.000 por ahí, ¿no? Cuando la base era 3.000 que vos pedías para poder hacer el libro. Sí, incluso también al final fue una cosa así de, de película. Inicialmente sí, habíamos pedido 3,000, que era lo que nosotros consideramos. O sea, como mencionaba también Mark Díaz, me estuvo asesorando mucho al momento de generar el proyecto. Obviamente, desde un principio él me dijo, vamos a ponerle el límite de 3,000, obviamente va a sacar más. O sea, sí me decía, o sea, una de las partes de estrategias, y aquí es así como que una especie de tip, para el que quiera hacer un crowdfunding, es no poner tu, tu límite así como que a lo máximo, a lo más alto, ¿no? O sea, poner un mínimo con el que si de a tiro no es lo único que consigues, al menos puedes hacer la versión mínima del proyecto que tienes en mente, Claro, pero lograr sacar el proyecto. ajá, pero siempre considera que en realidad vas a sacar más de eso si lo estructuras bien, ¿no? Si lo presentas bien. Entonces, nuestra proyección era que a lo mejor juntábamos 15 o 20,000, 15,000 o $20,000, en los 28 días que estuvo, 26, 28 días, ya no recuerdo bien. Y al momento que lo publiqué, a las 2 horas ya había juntado los 3,000. Y ese día en la noche ya iban 18,000 de los 20 que supuestamente íbamos a juntar todos los.
Entonces, sí, y eso también, otro de los tips que puedo mencionar aquí es que los stretch goals yo los tenía, distanciados a cierta cantidad de dinero, ¿no? O sea, cada cierta, no recuerdo ahorita el dato exacto, pero cada cierta cantidad de dinero, considerando que íbamos a juntar 20, cada cierta cantidad de dinero iba yo a estar soltando los stretch goals, ¿no? Cuando vi que el primer día fueron 18, y esto ya me lo había comentado Mark, me dice, hay que reajustar inmediatamente. O sea, vamos a distanciarlos más, los stretch goals, porque si no, a los 10 días te vas a quedar ya sin stretch goals. Y vas a tener que estar inventando cosas que a lo mejor ni al caso. Entonces, ahí ya el truco ahí es, ok, ya el primer día ya vi que junté tanto, bueno, vamos a distanciar un poquito ya los stretch goals para que nos ayuden a avanzar la campaña. Entonces, y lo que mencionaba de que estuvo así bien cardíaco al final es que el último stretch goals, el último, era de 65,000 y faltaban, no sé, eran que como 2 horas lo que faltaban y todavía faltaban dólares. Entonces estuve yo ahí en Twitter y varias gente también estuvo ahí en el Kickstarter comentando de que, ya falta bien poquito y vamos a darle ese último empujón. Y estuve yo ahí en Twitter posteando faltando como media hora todavía quedan $700. Y faltando 5 minutos todavía faltaban $43 para brincar los 65,000. Y en esos 5 minutos se brincaron. O sea, estuvo así de, falta tanto, falta tanto. Y sí, o sea, mucha gente que, de los mismos backers que ya habían puesto dinero, que dijeron, bueno, voy a poner $10 más para comprar unos dados y apoyar a ver si llegamos a ese stretch. Porque mi último stretch goal fue un bestiario. O sea, entonces mucha gente se emocionó con ese stretch goal y sí dijeron, vamos a meterle más. Y sí hubo varios backers que ya habían puesto su aportación, ya la tenían definida y todo, y que la modificaron para meterle dinero para lograr eso. Claro, para poder llegar al stretch goal. Sí, sí, sí. Y sí, fueron 65 lo que se juntó. ¿Y vos a qué sentís que se debe el éxito tan rotundo, tan avasallador que tuvo Nahual contra lo que preveías en principio, que eran, bueno, en principio, económicamente hablando, estos $20,000? Ah, la proyección que habíamos, o sea, una de las cosas que me mencionaba Mark, dice, es que la presentación está increíble, o sea, él me decía, ¿no? La presentación está increíble, o sea, el Kickstarter, la página, incluso en varias gentes del medio independiente, también me felicitaron por la manera en que presenté la página y todo. Digo, bueno, pues es lo que hago, diseño gráfico de profesión, ¿no? Entonces, ahí, ahí sí tuve un poquito de ventaja, ¿no? Y el arte de Clement también está impresionante, ¿no? Que una cosa que tampoco hemos mencionado es que Clement está de lleno en el proyecto, o sea, él está trabajando junto conmigo de lleno en el proyecto. Entonces, eso es un gancho muy fuerte, o sea, que una ventaja muy fuerte que tenía el proyecto. Pero lo que a mí Mark me decía, dice, lo que yo no sé cómo vaya a reaccionar la gente es que tu juego es sobre chamanes cambiaformas que matan ángeles y los venden como tacos. Que Claro, complicado para vender la temática. sí, y sí hubo un cierto trabajo de ajuste, no del juego en sí o del sistema o de la temática en sí, sino de la manera en que se presentaba, ¿no? O sea, eh, o sea, una de las cosas que también es que yo el juego lo voy a publicar en ambos idiomas, en español y en inglés. Entonces, con la audiencia, bueno, mexicana, que es con otras audiencias latinoamericanas, no he probado el juego, pero con el playtest que estuve haciendo con gente de México, con mis amigos aquí en la ciudad, con otras gentes de México online, no me topé yo con ninguna barrera así de cultural, ¿no? O sea,
simplemente, aún si no conocían el trabajo de Clement, porque hubo quienes lo conocían y pues obviamente emocionados por jugar el juego, pero incluso con gente que no lo conocía era explicarles la situación, mira, pues eres así, eres un chamán, eres un nahual, puede ser un jaguar, un perro, un mono, etcétera. Y cazas ángeles y los matas y los vendes y ustedes van a escoger qué tipo de negocio tienen, pueden tener una cantina y vender la sangre como una bebida alcohólica o pueden tener una taquería y vender la carne en manera de tacos, etcétera, etcétera. Y todos sin excepción era, ok, genial, o sea, vamos a darle, ¿no? Y cuando fui a Metatopia en el 2017, mi primer playtest que hice ahí en inglés, inmediato fue la pregunta de uno de los jugadores, ¿pero por qué matamos ángeles? ¿Y somos los malos? ¿O cómo? Entonces, ahí ya me empecé a dar cuenta de que, ok, para este público sí se le va a tener que presentar de manera, es que mira, los ángeles no son los ángeles a los que estás tú acostumbrado, o sea, no son los querubines que están ahí en la iglesia y todo, llegaron como conquistadores, etcétera, etcétera. Entonces fue hacer ese ajuste para presentar el proyecto porque sí, Mark me decía, es que no sé cómo va a reaccionar el público, ¿no? Entonces, por eso fue o sea, realmente la proyección o la predicción, así un poquito decir, bueno, vamos a ver si juntamos unos 20, era porque teníamos esa duda, ¿no? Con esa temática. Sin embargo, bueno, ya regresando después de esta digresión a tu pregunta, yo creo que, y en parte lo sé por muchos de los comentarios que hubo, por muchas de las reacciones, gente en Twitter, comentarios mismos en la página de Kickstarter, y también he hecho unas pocas entrevistas en podcast en inglés. Este, yo creo que la novedad, o sea, el hecho de que por primera vez se les presente un juego que ellos ven y sienten como genuinamente mexicano, ¿no? O algo diferente a la típica fantasía urbana, europea o norteamericana, o sea, porque pues por lo general, pues sí, o sea, los juegos que hay de fantasía urbana, pues la ambientación siempre pues es ciudades así tipo, no sé, Boston, ¿no? Nueva York y estas metrópolis europeas o americanas. Entonces yo creo que la temática la encontraron tan original y también una buena cantidad de gente, yo creo, siento yo, de latinos en Estados Unidos que se sintieron atraídos por el proyecto porque dicen, por fin hay un juego de latinos por latinos, o sea, sí hubo mucho comentario y mucha respuesta así de que esto me está encantando y qué bueno que está esto aquí y yo creo que eso fue lo que disparó el éxito del Kickstarter, que había algo que yo creo que mucha gente, sin saberlo nosotros, que mucha gente lo estaba esperando. Y bueno, lo siguiente que te iba a preguntar era el tema de cuál era la llegada que había tenido tanto a los países anglosajones como a los países de habla hispana, pero más o menos creo que esto nos resume un poco la perspectiva de eso. Eh, Así que paso a lo siguiente, ¿cómo sigue el proyecto ahora? Más allá de, bueno, lo evidente, que tenés que entregar el producto, que está en el tema de los stretch code, que bueno, comentaste un poco que quizás todavía no están tan desarrollados, por eso estás planteándote para noviembre del año entrante. A partir de ese punto, digamos, a partir de noviembre del año entrante, que Nahual ya fue entregado, ¿cómo sigue el proyecto o cómo siguen tus proyectos como creador de contenido? Ok, una de las realidades de los proyectos fondeados así en Kickstarter, en Fondeadora, es que yo creo que la buena parte del público que Nahual, digo, no sé, estoy suponiendo que buena parte del público que Nahual va a tener o podría haber tenido, ya lo compró, como quien dice, ¿no? Fueron 1,800 backers pues en todo el mundo, la verdad, agregando un poquito a lo que mencionabas de tu
pregunta anterior que pasamos ya, también hubo gente en Europa, en Australia, incluso en Oriente, hay algunos backers de Tokio. Dije, si Tokio quiere mi juego, Claro, ¿no? O sea, quieren Tokio puede llegar a querer un juego de mitología mexicana. sí, o sea, pues fue muy impresionante, muy eh, de esas cosas que sí te emocionan, que dices tú, wow, no puedo creerlo. Uno de los pledge levels que hay que hubo en el Kickstarter era para tiendas, para negocios, pues, que venden juegos, es un paquete, pues, con un descuento. Y hubo una tienda en Polonia. eh, O sea, sí si te quedas, no, no, pues, wow. Aún así, la mayoría sí el gran porcentaje de que yo creo que casi más del 50% es en Estados Unidos, de los backers. Más que nada también porque, pues, el resto del mundo el envío es más caro y todas estas cuestiones, ¿no? Este, entonces, yo creo que sí, obviamente vamos a hacer un tiraje mayor a los 1800. O sea, para empezar, bueno, se tiene que hacer un tiraje en español y un tiraje en inglés. En estos días, espero ya en estas próximas semanas poder dar de alta el Backer Kit para empezar con la encuesta a los patrocinadores y decirles, bueno, tú en qué idioma vas a querer el juego, ¿no? Para poder ahora sí ya tener números exactos, porque yo no separé los patrocinios, no los separé por idioma, sino que hasta con una encuesta voy a preguntar a la gente en qué idioma quieren su libro. Y obviamente vamos a imprimir un tiraje mayor al mínimo, ¿no? O sea, sí quiero tener más libros para seguir vendiendo Nahual, pero también soy realista en que el grosso de mis ventas ya podríamos decir así que ya pasó, ¿no? O sea, esas 1800 gentes, o sea, si le preguntas a cualquier autor, incluso no nada más de juegos de rol, sino a lo mejor también de literatura, que te diga, oye, ya vendí 1000 libros, te van a decir, wow. O sea, como independiente, como alguien que empieza, o sea, vender ya 1000 libros, o sea, pues, si haces un tiraje de 1500 y se te acaban, es como que excelente, ¿no? O Claro, sea, para ser independiente es un número muy, muy importante ya de inicio al menos. ajá, entonces estoy consciente en ese sentido, no me voy a alocar y no voy a imprimir 10,000 ejemplares de Nahual porque ahí pues, me van a enterrar con ellos cuando me muera, ¿no? Este, pero sí quiero, sobre todo México, yo creo que también, y bueno, también Sudamérica, pero bueno, pues obviamente es más fácil para mí moverme aquí en México. Tengo una invitación a una convención en Ciudad de México en febrero. Empezar también yo sé que hay gente que en México que no lo compró en el Kickstarter porque pues muy probablemente también para ellos sea más complicado pagar lo que es el envío y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, si quiero tener esa posibilidad o darle a la gente esa posibilidad de más adelante comprarlo aquí en México, que si hay una convención en el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, vamos y lo llevamos, que si hay una convención en Monterrey o en Guadalajara, vamos y lo llevamos, y ver qué posibilidades hay también para poderlo hacer llegar a Sudamérica, ¿no? Pero obviamente también, y esto tiene que ver también un poco con la asesoría que Mark me ha estado dando ahora sí que como mi mentor, de decir, necesitas ya tener en mente tu siguiente proyecto. Y es algo que de hecho ya tengo yo en mente, ¿no? Ya tengo dos posibilidades, una de ellas un poquito más cuajada que la otra, de buscar la manera de poderlo trabajar, obviamente en lo que estamos terminando y mandando a imprimir Nahual, yo también tengo que estar ya empezando a hacer playtesting del siguiente juego para ver si hay manera del siguiente año lanzar un nuevo Kickstarter para ese nuevo juego. O sea, lo que me dice Mark, dice, necesitas entrar en ese ciclo de lanzar un juego, terminarlo, pero ya estar listo para el siguiente año lanzar otro, si es que, me dice él, si es que te quieres dedicar
a esto, ¿no? Claro, O mantener sea, la productividad siempre con novedades. ajá, así es. Entonces sí, o sea, sí existe, sí la intención es, o sea, sí seguir vendiendo Nahual, hay gente como que también, pedía más cosas, más cuestiones ahí para los stretch goals y todo. Entonces, sí, también viendo cómo sigue de ventas y cómo sigue, qué tanto se sigue buscando, qué tanto público sigue habiendo para el juego, a lo mejor se puedan sacar. Una cosa que me quedé en el tintero fue dentro de los stretch goals, es una versión en la época de la conquista misma, ¿no? O sea, una versión del juego histórica en donde estás jugando en la época de la conquista, donde llegan estos ángeles por primera vez y tú eres un chamán de prehispánico que te va a tocar defenderte de esta invasión, ¿no? Pero eso se quedó en el tintero. Entonces, si vemos que hay posibilidades, público, interés, pues bueno, a lo mejor también se desarrolla, pero la verdad ya realmente estoy pensando más bien en un proyecto en el que le sigue, ¿no? Sí, bueno, justamente la siguiente pregunta era preguntarte si estás trabajando en algún otro proyecto. ¿Hay algo que puedas llegar a adelantar que te sea posible dentro de las limitaciones, por supuesto, de que es un proyecto que todavía no salió, respecto de este nuevo juego, de esta nueva expansión que vas a estar sacando? Sí, una de las cuestiones y de nuevo, hemos estado desde que comenzamos como que planteando la posibilidad de que si a alguien le interesa dedicarse a esto, dar yo así como que la pequeña pizca de consejo que pueda dar yo. Una de las cosas que yo diría es que también no se encierren en trabajar así en secreto, mi ultra super top secret project que no quiero que nadie sepa, porque yo creo que también, yo creo que tiene que ver un poquito con lo que como comentamos anteriormente, de otra de las cuestiones que también yo creo que tuvo impacto en Nahual es que mucha gente lo estaba esperando, o sea, en 2 horas junté los $3,000 porque cuando lo solté, mucha gente ya lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque yo ya tenía varios años testeando el juego en online, hablando de él, compartiendo cosas. Entonces, eh, una cuestión que yo considero que recomiendo, y no es que yo lo haya inventado, no muchos de los diseñadores lo mencionan, Vincent Baker, uno de ellos, que seas abierto con tu trabajo, porque también eso te permite tener retroalimentación más inmediata y te ayuda más a poderlo llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, los dos proyectos que tengo considerados uno es un hack de Blades in the Dark, del juego de John Harper, que tiene también poco que salió, y ahí por ahí ya han salido uno que otro juego también, ahora sí que en lugar de Powered by the Apocalypse es Forged in the Dark, este, y ese es el que más tengo así como que, mm, no lo testé, bueno, hice un focus group, un grupo como de retroalimentación en Metatopia de este año, para ese juego, y el juego, mi idea es llamarlo Shantolo. El Shantolo es una de las maneras aquí en México de llamarle el Día de Muertos, y mi intención es que sea un juego donde los personajes son luchadores en el mundo de los muertos y lo están defendiendo de la invasión de los monstruos de Halloween. Porque acá en México, yo recuerdo en mi infancia, había mucho esa discusión, ¿no? De que, sobre todo las mamás diciendo, de que no celebren Halloween porque es del diablo y que lo nuestro es el Día de Muertos. Entonces, de niño yo recuerdo que está mucho ese pique, ¿no? Halloween contra Día de Muertos, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y por qué no lo hacemos un juego de rol? Entonces, y pues bueno, también uno sabe que el luchador por antonomasia es el santo, y él peleaba con vampiros y hombres lobo y momias, y pues son los monstruos de Halloween, ¿no? Ahí se conjuga todo, todas las Viene piezas se bien a ponen. colación de lo que es la cultura popular mexicana que se conoce incluso de puertas para afuera. Así es. Sí, entonces, y ahora que hubo este hype recientemente con Coco, este,
que no esta cuestión del Día de Muertos y todo. Entonces, la idea yo era también, era algo que ya también ya tenía así como que masticando desde hace mucho tiempo, pero hasta hace poco me decidí también sobre todo al sistema porque no sabía yo si hacerlo Powered by the Apocalypse o hacerlo Forge in the Dark. Pero la dinámica es así como que ir a luchar con los monstruos. Tiene más como esta dinámica de misiones que tiene Blades in the Dark. Entonces, por ahí me quiero ir, pero todavía todavía no tengo, por ejemplo, playbooks ni, ni reglas así per se escritas, ¿no? Pero hay un buen de notas que también me traje de Metatopia. Ese es el que más pues no cuajado porque pues todavía le falta, ¿no? Pero al menos ya tengo todos los ingredientes ahí en la mesa. Y el otro proyecto que también tengo años y años queriendo hacer es una ambientación, ahora sí, netamente 100% inspirada en lo prehispánico para quinta edición de Calabozos. Nada más que yo, pues, bueno, si se fijan por mis temáticas siempre son muy como que el conflicto entre las dos partes, ¿no? Las culturas. En Nahuales son Nahuales contra ángeles, en Chantolo va a ser el Día de Muertos contra Halloween, y yo para mi ambientación quiero voltear un poquito de cabeza los lugares comunes de la fantasía de Dungeons and Dragons, ¿no? O sea, los elfos y los, este, los enanos y toda esta cuestión. Y de nuevo, como pues lo que sea que hay de material prehispánico en suplementos anteriores de Calabozos y Dragones ha sido siempre, pues, los salvajes, ¿no? Los villanos, las criaturas, Claro, que la épica tiende más a la versión de la mítica europea o de ese estilo que a lo que es más Latinoamérica o Centroamérica. sí, entonces mi idea para voltear de cabeza esto y un poquito, enderezar un poquito la balanza es que obviamente no voy a usar así tal cual aztecas, incas, mayas, sino van a ser versiones inspiradas con sus propios nombres y todo, esa es mi intención. Y en este continente fantástico también que no va a tener así como que la forma tal cual de nuestro continente, ¿no? Y al cual llegan un grupo de elfos conquistadores. Entonces, los villanos van a ser los elfos. Me gusta eso. Sí, entonces no puedes jugar con elfos, vas a tener que ser este, tu raza, tu clase va a tener que ser algo nativo, ¿no? Entonces, los elfos son esos conquistadores que llegan, incluso también está un poquito contraponer lo arcano con lo divino, o sea, la magia de los nativos va a ser más una cuestión como de los dioses, como una cuestión un poquito más divina, y la magia arcana de los elfos va a ser un poquito más depredadora, como que esta cuestión de, incluso hasta se me ocurre que sea un poquito como contaminante, ¿no? O sea, contraponer estas situaciones. Y, pero pues eso todavía está así en un super borrador más básico, entonces, esos son los dos proyectos que tengo ahorita en el tintero. Y ya para terminar y bueno, liberarte, Miguel, em, ¿qué consejo le darías vos a una persona que está empezando a crear su propio material rolero y bueno, está un poco así en foja cero, está recién arrancando? Vos, desde tu experiencia, ¿qué le podrías recomendar o qué les podrías participar? Claro que sí. Bueno, ya mencioné esta cuestión de ser abiertos, ¿no? O sea, no se encierren en su casa así a nadie. Una de las cosas, y esto lo saqué de esa conferencia que mencioné de Vincent Baker en Finlandia, cuando él mismo también lo dice, sean abiertos con sus diseños, o sea, compartan eso que están haciendo en internet, dice, créanme, nadie se los va a robar, es mucho trabajo robar, y la idea es uno mismo, o sea, no, y el ponerte ahí afuera, el presentarte al público y decir, miren, esto es lo que estoy haciendo, como decía hace rato, te va a generar esa retroalimentación, te va a ayudar a ver por dónde
por dónde puedes, por dónde vas bien o por dónde no, de una manera mucho más rápida, te va a ahorrar tiempo. El otro consejo que daría también es que expandan sus horizontes. Yo lo he visto mucho, es una cuestión que he visto mucho en México, no sé cómo sea por allá con ustedes, pero yo he visto mucho que en México estamos todavía como 10 o 20 años atrás en cuestión de juegos de rol. Cuando fui a Metatopia el de 2017 y les comenté que en México todavía mucha gente juega el World of Darkness, el Old World of Darkness, el Vampiro la Mascarada, el Apocalipsis, el Hombre Lobo Apocalipsis, o sea, el viejo World of Darkness, se les cayó la quijada de sorpresa. O sea, son juegos de los 90s. Sí, Y sí, sin sí. embargo, Acá sucede exactamente lo mismo. sí, entonces yo entiendo que también hay una cuestión de que como mencionaba también hace rato, es difícil conseguir material, ¿no? Digo, bueno, ahora ya no tanto, porque está tiendas como Drive-Thru RPG que a veces de repente también tienen muchos descuentos, o sea, ya hay una posibilidad de conseguir un PDF a $10, $5, ¿no? Con descuento, obviamente, entonces, que expandan sus horizontes, que no se queden nada más en Dungeons and Dragons, Pathfinder, World of Darkness, así como que los que son así más raros juegan también la llamada de Cthulhu, ¿no? Así como, y ya, como que ahí se acaba, ¿no? El horizonte de tus posibilidades. Entonces, es como cuando le preguntas a cualquier escritor de literatura que recomienda, es leer mucho. Y no te puedes nada más ponerte a leer nada más 3 autores o 4, ¿no? Leer de todo y mucho, cosas que te gusten, cosas que tampoco te gusten. O sea, porque eso te va a dar a ti un set de herramientas, porque pues si la única herramienta que conoces es el martillo y el serrucho, pues nada más vas a poder hacer cosas muy limitadas, ¿no? En cambio, si ves que hay otras muchas herramientas para muchos diferentes tipos de trabajos, ya eso te puede ayudar, incluso aunque tú lo que quieras hacer sea algo muy, muy clásico en el sentido de que quieres hacer algo para Dungeons, no importa, o sea, viendo los mismos diseñadores de Dungeons and Dragons, si alguien de ustedes ha visto, sigue a Mike Merles en sus videos que hace por Twitch, él mismo comenta que él ha jugado otros juegos. Jeremy Crawford también menciona mucho que juego de todo, juego muchos juegos de mesa, juego otros sistemas, o sea, ellos mismos, los creadores de Dungeons and Dragons, de esta edición al menos, ellos mismos hacen eso, o sea, expanden sus horizontes y se meten a probar otras cosas, ¿no? Y el último consejo que daría es hacer playtesting lo más pronto posible, o sea, y mucho, o sea, playtestear, 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 playtestear. Porque es la única manera tú en tu cabeza te puedes imaginar perfectamente cómo está todo funcionando y como todo el que sea Dungeon Master lo sabe, ninguna preparación sobrevive a la mesa con los jugadores, ¿no? O sea, tú traías tu plan y te pones a jugar y ya se fueron por otro lado y ay. Entonces, igual cuando estás diseñando, o sea, tú tienes tu idea de que tu sistema está en tu cabeza, funciona perfectamente, pero cuando lo pones en la mesa con los jugadores van a ser otra Pasa cosa otra cosa completamente. completamente distinta, sí. Entonces, eso, yo creo que diseñar es 20% escribir el juego y 80% hacer playtest. Bueno. Si no es que 10-90, no sé. Miguel, no sé si en principio vos quisieras agregar algo más. Pues no, de nuevo, muchas gracias por esta invitación, por, por abrirme este espacio y tenerme aquí. Bueno, por mi parte la verdad es que muchísimas gracias porque finalmente pudimos quedar en la entrevista. Quedó como blooper que tuvimos que cancelar 2 o 3 veces la entrevista con Miguel. Está bien. La verdad que es muy interesante siempre poder hablar con autores que son de la zona hispanoparlantes y que son latinos, porque bueno, demuestra que hay evidentemente un mercado y una fuerza de trabajo y de creación en esta parte de la tierra que está tan relegada y tan olvidada también incluso para el hobby.
Así que yo estaré atento a ver cuándo está disponible el PDF, así ver si me puedo hacer con un español y probarlo en lo posible en el canal o por lo menos con mis amigos, Miguel. Así Claro que que sí. muchísimas gracias por el tiempo y por la paciencia con el tema de la entrevista. Gracias, gracias, no, al contrario. Bueno, y a la gente que nos está siguiendo, como siempre, le pedimos que dejen un like, que compartan. Las redes y los contactos con Miguel van a estar en la caja de información. Y esperamos verlos para el siguiente podcast, que no sé si esto va a estar subido antes, que va a ser este jueves, mañana. Y nada más. Adiós. Saludos.